Bien, entonces vamos a empezar con nuestra práctica 4. En esta práctica, que es la mitad del laboratorio, vamos a ver físicamente o por los sentidos, sobre todo el de la vista, el de los colores, los movimientos de los electrones en dos situaciones distintas. La una es saltando de niveles cuánticos y la otra es asociada a los movimientos en la capa de valencia. Son cosas bien distintas porque los saltos a niveles cuánticos ocurren desde digamos los niveles basales de los átomos. En cambio, en los intercambios de valencia se ocurren en la segunda capa, en la última capa del átomo. Entonces, los actores principales van a ser los electrones, ya sean los de la capa basal o fundamental o los de la capa de valencia, pero siempre vamos a estar viendo los electrones. Claramente los electrones no se pueden ver con los ojos, pero sus movimientos y la energía que ellos dejan cuando pasan de un nivel a otro o por el otro lado, cuando se mueven alrededor de la capa de valencia y se intercambian, esa energía es la que vamos a poder percibir con nuestros sentidos, y por eso estos experimentos tienen tanto valor y son tan fascinantes. Los actores de reparto serían entonces los átomos que llevan encima o que cargan o que transfieren esos electrones. Entonces vamos a trabajar con manganeso por un lado, y por el otro vamos a trabajar con sodio, boro, cobre, potasio, calcio, oxígeno y azúcar. Entonces quiero que me entiendan que aquí va a haber dos experimentos en donde vamos a ver dos comportamientos diferentes de los electrones. Uno va a ser en la capa de valencia y otro va a ser en el nivel basal o fundamental. Y eso es importante no confundirlo, pero sin embargo la cosa común que tienen estos experimentos, o el tema común, es el movimiento de los electrones y su energía. ¿Listo? Solo para mostrarles, quiero que vean una diferencia entre los aniones. Los aniones son átomos que cargan electrones de más, es decir, algunos electrones de más que sus protones, y por eso tienen cargas negativas. Y hay aniones poliatómicos y hay aniones monoatómicos. Estamos muy acostumbrados a por ejemplo, el ion cloruro es un anión en donde este átomo carga un electrón de más, ¿cierto? Un electroncito de más. El cloro es del nivel 7, entonces se tendría 8 electrones aquí, pero tiene una carga de menos 1 porque tiene ese electrón de más. Y el ion sulfato, sí, que ya es una, digamos como tal, es una unión de varios átomos, pero la suma en general de sus cargas da que hay más electrones alrededor, y eso hace que tenga una carga negativa. Ya poco a poco vamos a ir viendo cómo se calculan estas cargas y cómo podemos clasificar esos iones. Bien, entonces vamos con el primer objetivo. El primer objetivo es la visualización de una reacción de óxido-reducción redox. Este primer objetivo es respecto a los electrones de la capa de valencia. Listo, estamos reaccionando, y en las reacciones per se, lo que se hace es intercambiar generalmente electrones de la capa de valencia. Listo, para crear, como lo habíamos dicho en la clase anterior, átomos o moléculas más estables, ¿vale? Pero es de la capa de valencia, y este es el primer objetivo. ¿En qué consiste una reacción de óxido-reducción? En que alguien pierda electrones y alguien los gane, no es más. ¿Listo? Entonces, cuando estás en una reacción de óxido-reducción, así termines aparentemente siendo igual, ¿sí? X sigue siendo X y Y sigue siendo Y. No se le sumó nada, no se juntaron entre ellos dos, no intercambiaron nada.
pero es una reacción o es una transformación porque sus estados de valencia cambiaron, es decir, sus estados de oxidación cambiaron y por tanto no tienen los mismos electrones que cuando ingresaron. Podremos decir que X aquí está neutro y Y aquí está neutro, pero al finalizar X tiene una carga positiva y Y tiene una carga negativa. Aunque siguen siendo la misma especie, ya sus cargas o sus estados de oxidación cambiaron. Cuando uno pierde electrones, generalmente queda más positivo, y cuando uno los gana, generalmente queda más negativo. Entonces aquí se puede observar que X perdió electrones y que Y, al quedar más negativo, los ganó. Pero es importante siempre ver que el Y gana electrones de X, de los que perdió X. ¿Sí? O sea, en esta reacción siempre hay alguien que da electrones y alguien que los acepta. ¿Sí? Así como hay alguien que pierde y gana electrones, pues entonces también es fácil inferir, o es correcto inferir, que si alguien perdió electrones es porque una especie se los aceptó, en este caso y si alguien ganó electrones es porque una especie se los cedió, en ese caso X. Y eso es muy importante porque en química se va a hablar no solo del que perdió y ganó, sino también del que cedió electrones, en este caso X los cedió, y del que aceptó esos electrones, que en ese caso fue Y. ¿Listo? Otra cosa muy importante para recordar en las reacciones de óxido-reducción es que tantos electrones se pierden como electrones se ganan. Es decir, si X perdió un electrón, Y debió ganar uno. O si hay otras especies, el total de perdidos tienen que ser igual al total de ganados. ¿Listo? Entonces vamos a retomar. Las reacciones redox son reacciones donde hay transferencias de electrones. ¿Sí? Y como hay transferencias de electrones, cambian los estados de oxidación. ¿Sí? Entonces por eso los resultados, los productos, tienen diferentes estados de oxidación a los que tenían los reactivos. En las reacciones redox siempre hay alguien que dona los electrones y por ende siempre hay alguien que pierde los electrones y hay alguien que los recibe, hay alguien que los pierde y ese número de electrones debe ser igual siempre, o sea, el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones donados o perdidos. Entonces miremos en este caso los nombres como tal de estas reacciones. Entonces X en este caso se oxida y Y se reduce. ¿Cómo hacemos para recordar que el que pierde electrones es el que se va a decir que se oxida y el que gana electrones es el que se reduce? Hay una mnemotecnia que es GER, gano electrones, me reduzco, y PO, pierdo electrones, me oxido. Gano electrones, me reduzco, pierdo electrones, me oxido. Esto lo pueden anotar en su guía, estas siglas, para no olvidarlo, y también en su vida no olvidarlo. ¿Qué es ganar electrones? Ganar electrones puede ser de -1 a -2 en el estado de oxidación. Esto es ganar electrones. Yo puedo ganar varios electrones, pasar de -2 a -5, ¿sí? En este caso, de -1 a -2 he ganado un electrón. Pero de -2 a -5 he ganado 3 electrones. Pero en todo caso, yo me he reducido porque he ganado electrones. En el caso de los números o las valencias positivas, si yo tengo un -3 y paso a un +3 y paso a un +1, aquí también he ganado electrones, porque ganar electrones es ganar carga negativa. Entonces de +3 a +1 he ganado electrones. ¿Cuántos electrones he ganado? 2 electrones. ¿Vale? De +4 a +3 he ganado electrones. ¿Cuántos? Un electrón he ganado. O sea, me estoy volviendo cada vez, vamos a decirlo así, me vuelvo más negativo.
Eso es muy importante porque a veces uno piensa que ganar es aumentar. En este caso, pues con los números negativos se ve muy fácil, digamos, eso de ganar electrones. Pero con los números positivos estamos acostumbrados a que esto no es ganar. De más 3 a más 1 no es ganar y de más 4 a más 3 no es ganar. Pero como estamos ganando son cargas negativas, lo que estamos ganando es algo negativo, pues de más 4 a más 3 he ganado, un electrón. Un electrón de más, y de más 3 a más 1 he ganado 2 electrones. He ganado que cargas negativas, porque aquí la moneda es de valor negativo. En el caso de que pierdo electrones y me oxido, también es interesante observar cómo, por el contrario, me vuelvo más positivo. ¿Listo? Entonces en ese caso, si yo tengo un estado de más 3 y paso a más 5, he perdido electrones, por supuesto. ¿Cuántos electrones he perdido? He perdido 2 electrones. Sí, me los quitaron, ya no los tengo. Vale, he perdido 2 electrones. Igual, si paso de menos 3 a menos 1, he perdido, ¿sí? También 2 electrones. O de menos 3 a menos 2, he perdido un electrón, ¿vale? O de menos 1 a 0, he perdido un electrón, ¿sí? Entonces, si paso de menos 3 a menos 1, he perdido 2 electrones. Si paso de menos 3 a menos 2, he perdido un electrón. Si paso de menos 1 a 0, he perdido un electrón. Si paso de 0 a más 2, he perdido 2 electrones. Eso es muy importante. Saber que si paso de menos 1 a 0, he perdido. Que si paso de 0 a más 2, he perdido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas negativas. He perdido carga negativa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta aquí. Entonces, vamos acá. Entonces, si X perdió, pierdo electrones, me oxido, X se oxidó, y si Y ganó, gano electrones, me reduzco. ¿Listo? Bien. Pero, como les decía, también hay nombres para estos agentes que están aquí. Entonces, el agente es el que causa algo, el que causa que pase algo en los otros. Por ejemplo, un agente del pánico es el que causa pánico en los otros. Un agente viral es el que causa que los otros tengan virus. Entonces, X es el agente reductor. ¿Por qué? Porque él hace que Y se reduzca. Entonces, el agente es lo que yo causo en el otro. Entonces, el agente reductor hace que el otro que está a mi lado se reduzca. El agente oxidante hace que el otro que está a mi lado se oxide. Entonces, X es el agente reductor porque hace que Y se reduzca, es decir, que hace que Y gane electrones. En ese sentido, para que Y gane electrones, el agente reductor se debe oxidar para que el otro gane. El agente reductor debe perder electrones para que el otro se reduzca. Asimismo, el agente oxidante hace que el otro se oxide. Y es el agente oxidante porque hace que X se oxide. Y en ese sentido, el agente oxidante tiene que recibir o quitar los electrones para que el otro se oxide. Entonces, siempre el agente oxidante se va a reducir. Entonces, eso es confuso. Ojalá hubieran puesto otros nombres, pero así es. Entonces, el agente reductor es el que hace que otro se reduzca, y en ese intento de que el otro gane electrones o se reduzca, él los tiene que ceder, y por tanto siempre el agente reductor se va a oxidar. El agente oxidante es el que hace que el otro se oxide, y en ese intento para que el otro pierda electrones, que es oxidarse, él se los roba para que el otro se oxide, y por eso él se reduce. ¿Listo? Entonces aquí les dejo esta gráfica y ya vamos a empezar con los ejemplos.